Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Amílcar Estrada, soy el director de aplicaciones clínicas de Rocol, de la línea quirúrgica, y hoy he aceptado la invitación de Rocol Application para compartirles este tema que está muy de moda actualmente debido a toda la emergencia sanitaria que estamos viviendo por parte del coronavirus. Y quiero ayudarles a entender un poco cuál es la tecnología de los tapabocas para que podamos tener ciertos argumentos a la hora de comprar este tipo de protección personal. Entonces, antes que todo, quiero dar una pequeña introducción de cuál es el contexto en el que nos encontramos y finalmente llegar a todo lo que tiene que ver con tecnologías y clasificación de tapabocas como elementos de protección personal. Lo primero es que en la última semana de diciembre, la Organización Mundial de la Salud informó la ocurrencia del primer caso de coronavirus que estaba asociado con infección respiratoria aguda grave. Y esto ocurrió en la provincia de Hubei, en la capital Wuhan. Y a partir de ahí, pues se prendieron las alarmas por este nuevo coronavirus que aparecía. De ahí viene el nombre de COVID-19. Luego, en Colombia, en nuestro contexto nacional, el 6 de marzo, el Ministerio de Salud informa o confirma el primer caso de coronavirus en Colombia y se da particularmente en la ciudad de Bogotá. Pero yo sé que muchos nos hemos preguntado qué es el coronavirus, qué es el COVID-19. Hay gente que habla de SARS, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, la relación de estas palabras? Y es un poco lo que intento dar respuesta en esta diapositiva. Lo primero, que el coronavirus son un conjunto de virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda, que puede ser leve, puede ser grave, dependiendo del estado de salud de la persona. Si tiene alguna otra afección como hipertensión, cáncer y algún tipo de enfermedad crónica que afecte todas las vías respiratorias. Este tipo de virus se transmite de animales principalmente a humanos y después de humanos entre humanos. Este proceso se conoce como zoonosis. Y lo que hay que entender es que el virus, el nombre científico es SARS-CoV o V2, que tiene un diámetro de 14.14 micras, es muy pequeño realmente. Y importante también entender que este virus, SARS, produce la enfermedad de coronavirus o COVID-19. Dentro de los, digamos, síntomas más comunes de esta enfermedad están la tos, la dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y fiebre por encima de 37.5 grados. Este virus se transmite principalmente de tres maneras: transmisión por gotas, ya sea por lágrimas o secreciones respiratorias de una persona infectada hacia otra persona que no esté infectada. Por eso es importante aquí el enfoque de distanciamiento focal, de distanciamiento social, porque permite que si la persona estornuda o si la persona lagrimea, esas gotas no te caigan a ti. También en la parte, otra de las maneras de transmitir el virus es por contacto, ya sea por contacto directo piel a piel o por contacto indirecto a través de superficies y objetos. Aquí es importante entender eh, que debido a este tipo de transmisión es que generalmente recomiendan el lavado de manos de manera frecuente. Y también se puede transmitir vía aérea por aerosoles, principalmente en entornos sanitarios. Para todas este tipo de transmisión, principalmente las de gotas y vía aérea, se recomienda el uso de tapabocas. El tapabocas no es más que un dispositivo médico que sirve para contener material particulado proveniente de la nariz y de la boca eh, para proteger al usuario de ser salpicado con fluidos corporales. También sirve para que una persona que está infectada, este tapabocas pueda contener este material particulado que sale de la persona. Dentro del estándar de diseño y fabricación, siempre tienen un filtro
que es el que se encarga de contener todo el material particulado. Tiene unas bandas elásticas para ajustes en orejas y utiliza un clip metálico también para ajustar la parte de la nariz. Digamos que son los tres elementos fundamentales de un tapabocas. Los materiales con que se fabrican generalmente son de felpa fibrosa no tejida, que facilita la retención de partículas, y importante que permite el flujo de aire para que el usuario pueda respirar libremente. El filtro está hecho de polipropileno, es un gold estándar, es sintético, económico, se produce en grandes cantidades este tipo de materiales, por eso es que se usa generalmente en tapabocas. Importante, la fibra que se usa es melt blown. El tapaboca ha mostrado, digamos, una gran ventaja para aquellas personas que lo usan y para aquellas sociedades en las que el uso de tapabocas es un aspecto cultural. Ha mostrado una gran reducción en la velocidad de contagio de coronavirus, como lo recomienda el Organismo Mundial de la Salud. Lo podemos ver en esta gráfica, donde en este cuadro en rojo se muestra cómo cambió la velocidad de contagio simplemente por el uso de tapabocas. Aquellos países que culturalmente no están acostumbrados a usar tapabocas de manera rutinaria, y mucho menos cuando tienen cualquier gripa común, pues muestra una gran incidencia de velocidad de contagio de coronavirus. Hablando un poquito ya, digamos, adentrándonos un poco más en la tecnología de los tapabocas, hay diferentes métodos o mecanismos de filtración. Principalmente tres son los que se diferencian: el inercial, el de difusión y el electrostático. El inercial va más enfocado a partículas grandes, mayores a 1 micra, y donde estas partículas chocan con las fibras, o digamos con los átomos de las fibras, adhiriéndose o quedándose atrapadas en ellas. En la difusión domina el movimiento browniano, donde principalmente tiene que ver con partículas muy pequeñas, menores a 0.1 micras, y donde estas partículas, después de sufrir movimientos tortuosos dentro de la fibra, son retenidas por los átomos de la fibra a través de difusión. Y el electrostático es cuando la fibra se carga eléctricamente y puede atraer partículas, material particulado cargado negativamente. Generalmente este filtro, o digamos este mecanismo de filtración electrostática, es el que más se usa. Generalmente cargan los filtros electrostáticamente. En la clasificación de tapabocas o mascarillas, quiero tocar, digamos, el más eficiente, el que tiene mayor ventaja respecto a los otros, es el N95. Es un tipo de mascarilla que también se le conoce como respirador. Es un tipo de máscara en el que la eficiencia bacteriana del filtro es del 95%. Esto indica que si 100 partículas inciden sobre el filtro de este tapabocas, este tiene la capacidad de retener 95 de esas partículas y dejar pasar 5 de esas partículas. Esta eficiencia está certificada por el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud de Estados Unidos, NIOSH, por sus siglas en inglés, y tiene que ver mucho con el método estándar con el que se usan este tipo de certificaciones. Generalmente usan una partícula de cloruro de sodio o partículas de cloruro de sodio con diámetros de 0.3 micras. Están fabricados de polipropileno, 3 a 5 capas usualmente. Son termosellados, el filtro está cargado electrostáticamente, y algo importante, la letra N significa que no es resistente al aceite. El número 95, como expliqué ahorita, significa que tiene una eficiencia bacteriana del filtro del 95%. Y importantes, son desechables. Este tipo de máscaras N95 fabricados en Estados Unidos y certificados en Estados Unidos tienen su estándar internacional o su par en la Unión Europea, en la China y en otros países de interés industrial.
Uno de ellos, por ejemplo, en Europa, el par o el equivalente del N95 es el FFP2, que tiene certificación europea. En China es el KN95. Ojo que esto es importante porque muchas veces eh, la gente, tú vas, ofreces un tapabocas o quieres comprar un tapabocas KN95 y la gente te dice, no, es que ese no es N95. Sí es N95, solo que tiene el estándar de fabricación y certificación de la China. Si ustedes pueden ver en esta tabla, el N95 con certificación NIOSH de Estados Unidos tiene prácticamente el mismo estándar del KN95 de fabricación china. Tiene eficiencia bacteriana al 95%. Ambos utilizan cloruro de sodio para hacer la prueba de eficiencia bacteriana. Y el flujo del aire, por ejemplo, es de 85 litros por minuto y 85 litros por minuto. Como pueden observar en esta tabla, todo este estándar internacional muestra que son muy comparables los tipos de tapabocas entre sí, solo que tienen nombres diferentes. Aquí quiero comentarles uno de los tapabocas que tenemos dentro del catálogo de COVID de Rocol. Es de tecnología suiza, fabricado en la China. Es marca Avevita y es un KN95, tiene una eficiencia del 95%, bloquea partículas, bacterias, gotas, fluidos corporales. Está construido 50% de polipropileno no tejido. Utiliza como fibra el Melt Brown, que es el Gold Standard, es termosellado, Gold Standard también. Tiene certificación europea y tiene FDA clase 1. Otra cuestión importante es que el Ministerio de Salud ha recomendado que el uso de este tipo de tapabocas N95, KN95 o FFP2, que son los que llegan generalmente al mercado colombiano, sea de uso exclusivo de los profesionales de salud, porque estos son los que están en primera línea de combate contra este virus llamado coronavirus. El resto de la población puede usar tapabocas convencionales, tapabocas quirúrgicos y en el caso que escaseen, pueden usar tapabocas, digamos, de fabricación casera o artesanal. Ahora, aquí hay algo importante que se me olvidó comentar y es que dado que los tapabocas en el país fueron declarados como dispositivos médicos esenciales no disponibles y conseguirlos en el mercado internacional ha sido difícil. Entonces, en caso tal que se vaya a reutilizar, se recomienda que no sea por más de 5 veces, sobre todo los N95. Posteriormente, su capacidad de filtración disminuirá significativamente. Esto es para este tipo de tapabocas por la forma en cómo son fabricados y diseñados. Ahorita voy a mostrar un tapabocas que se puede usar muchas veces porque pues, es una máscara que se puede lavar fácilmente, que es antibacteriana y más adelante voy a mostrar. Ahora, importante, esto es un tapabocas, digamos, fabricado de polipropileno, se fabrican de 3 capas, son termosellados. Las 3 capas, las 2 exteriores son de Spunbond y el filtro es de Melt Brown, que esto es el Gold Standard. Importantes, son menos eficientes que el N95, son antibacterianos y desechables generalmente. El uso de tapabocas tiene que darse en el transporte público por recomendación del Ministerio de Salud en áreas donde haya afluencia masiva de personas. Y importante siempre mantener la distancia de 2 metros como medida de distanciamiento social. Aquellas personas que presenten sintomatología respiratoria, también tienen que usar este tipo de mascarillas y aquellas personas que hacen parte de grupos de riesgo, como mayores de 70 años, aquellos que padecen enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras. Nosotros también dentro de nuestro catálogo de Rocol ofrecemos un tipo de mascarilla quirúrgica de 3 pliegues, marca Avevita, tecnología suiza, fabricación china, eficiencia de un 99%,
Esto es una eficiencia comprobada dentro del laboratorio de fabricación en la China. Bloquea partículas, bacterias, gotas y fluidos corporales. Tiene un 75% de polipropileno. Es certificado europeo, es desechable, de un solo uso, termosellado. Cumple, digamos, con todos los estándares de lo que tiene que ver con mascarillas quirúrgicas. Ahora, poniendo un poquito en comparación las quirúrgicas con las N95, quiero tocar algunos aspectos importantes. Lo primero es que las quirúrgicas no tienen certificación NIOSH, como sí lo tienen los N95 o su equivalente en el país de fabricación, ya sea la Unión Europea o la China. Algo importante es el ajuste facial para los quirúrgicos, un poco más holgado. Esto permite que haya algunas fugas alrededor del borde de la máscara, mientras que los N95 son un poco más ajustados a la cara, mucho más apretados, reduciendo así de manera significativa la fuga. Las quirúrgicas no tienen por qué pasar pruebas de conformidad. Cuando hablo pruebas de conformidad es NIOSH, en cambio que los N95 sí pasan esas pruebas de conformidad, aunque a los quirúrgicos se le hacen unas pruebas, sobre todo con el filtro, digamos, son pruebas que no son certificadas, son pruebas, ¿cuál sería la palabra indicada ahí? Son pruebas para comprobar que el filtro no está dejando pasar partículas, pero no hay una medida cuantitativa, como si lo hay con el tipo de pruebas que hace el NIOSH para los N95. El uso de los quirúrgicos son desechables, lo mismo que para este tipo de N95, porque hay hay unas máscaras de respiración que también tienen el estándar N95 y esos no son desechables, pero estos que les mostré sí son desechables. Nosotros dentro de nuestro catálogo de Rocol para el COVID tenemos también una máscara que es reutilizable, que tiene todo el estándar de filtración comparado con el N95, pero no es un filtro, no es un tapabocas N95. Tiene todo el estándar comparable. ¿Por qué? Porque filtra el 95%, filtra partículas, material particulado de 0.3 micras. Lo importante aquí es entender que este tipo de máscaras es reutilizable. El filtro se puede reemplazar. Este que estoy mostrando aquí en blanco es el filtro. Se puede adherir a esta es la máscara. Se puede adherir lateralmente a la máscara y reemplazarse cada mes. Esta máscara se puede lavar más de 100 veces y sigue siendo antibacterial. Está fabricada de 3 capas. Y tiene una versatilidad de uso que se puede usar en diferentes ambientes, en hospitales, centros comerciales, transporte públicos, aeropuertos. Las 3 capas de las que está construido este tipo de máscara, la primera, que es la que da hacia el exterior, tiene óxido de zinc para dar protección UV del 99.7%, es antibacterial. El filtro es polipropileno, tiene una eficiencia del 95%, filtra partículas pequeñas de 0.3 micras. Y la tercera capa, que es la que da hacia tu piel, es muy amigable con la piel, es antibacterial y tiene una tecnología patentada de fabricación de su material de celulosa derivada de la madera. Facilita muy bien la transpiración. Y finalmente llegamos al tipo de mascarillas no quirúrgicos, donde se encuentran digamos, aquellas de telas que son fabricadas de manera artesanal, ya sea en la industria colombiana o ya sea en casa, también pueden hacerse de manera doméstica, o aquellos tapabocas también de una capa que se pueden fabricar. Esto es para la población en general, que no está en riesgo, que puede ser usado para estar en casa, para ir a hacer alguna diligencia, etcétera. Son reutilizables. El Ministerio de Salud en su página web, que es pública, tiene instrucciones de lavado frecuente de este tipo de tapabocas con agua y jabón. No se debe usar en niños. Importante, este tipo de tapabocas que no son quirúrgicos, no son ni quirúrgicos ni respiradores N95, no confundir.
no se deje meter gato por liebre. Los tapabocas no quirúrgicos no tienen el estándar N95 ni el estándar quirúrgico de 3 pliegues con filtro Mel Brown. Este era, digamos, todo lo que les quería presentar sobre tapabocas. Ojalá pueda ayudar para que ustedes puedan tomar una buena decisión a la hora de comprar tapabocas, porque hay mucha oferta de este tipo de elementos de protección personal y a veces nos tendemos a confundir de cuál es el adecuado para la aplicación que yo les voy a dar. Quiero agradecer nuevamente a Rocola Application por esta invitación y espero que sea de mucho beneficio esta presentación y esta charla. Muchas gracias. Hasta luego.